Primera de Samuel, capítulo 13, verso 1 en adelante. Damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a la casa de Dios. Que dijo un siervo de Dios: este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Porque no hace falta, ¿verdad?, que haya algún monumento a nuestro Dios. Donde 2 o 3 se congregan a causa de su nombre, ese lugar garantiza la presencia de Dios, y ese lugar es santo, y ese lugar es casa de Dios, pero también puerta del cielo. Primera de Samuel, capítulo 13, ¿lo tiene? Bien, vamos a darle lectura. La escritura dice de la siguiente manera: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. Hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo? Y todo el pueblo iba tras él temblando. Padre, te damos gracias por este favor no merecido del don precioso de la vida, pero te ha placido conservarnos la vida, lo cual agradecemos. Y sabemos, Padre, que tú eres Dios de vivos, y como Dios de vivos sabemos que nos vas a hablar el día de hoy. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, unge estos labios de barro, Padre. Usa este vaso inútil para que sea útil en tus manos por medio de tu espíritu y tu palabra. Bendice a todo adorador alegre. Bendice, Señor, su guardarropa, bendice su alacena, bendice su trabajo, y aún también bendice, te ruego, el trabajo de sus hijos. Y te ruego que nos hables a lo profundo del corazón y nuestra alma, porque estaremos atentos a tu palabra. Háblanos pues, te ruego, Señor, que tu pueblo oye. En el nombre de Jesús, así sea, Señor. Amén y amén. Hermano, le ruego que ocupe su lugar. Muchas gracias. Aleluya. Damos la bienvenida a Araceli, ¿verdad que está con nosotros? Bienvenida. Señor te bendiga. Y la vez pasada no le di la bienvenida a Jocelyn también. Bienvenidos de nuevo, hermanos, toda la familia. Bienvenidos. Y pues la hija de nuestro hermano Juan Carlos también está con nosotros. Bienvenidos. Aleluya. Vamos a meditar en esta noche en el tema guerrero siempre guerrero. ¿Por qué este tema? Porque es necesario para estos tiempos, especialmente en estos días, en donde al parecer algo está sucediendo en el ambiente espiritual, ¿verdad? Porque quiero recordarles algo que ustedes ya saben. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. La palabra lo dice claramente, que estamos en una lucha constante. Nosotros, hermanos, desde el momento en que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, deberíamos de estar enterados en que renunciamos a la influencia del maligno y aceptamos la influencia, la bendición y la cobertura del Espíritu Santo de Dios. De modo que desde allí en adelante comenzó una batalla.
Creamos o no creamos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, porque la palabra del Señor dice que el enemigo está alrededor nuestro, todos los días, alrededor, buscando a quien devorar. Pero el ángel del Señor también acampa alrededor de nosotros y nos defiende, o sea que no estamos solos, no estamos desamparados, y más poderoso, dice la Escritura, es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. De manera que, aunque hayamos aceptado a nuestro Señor Jesucristo hace unos meses o hace algunos años, yo quiero recordarle, la lucha sigue. Si usted está vivo, la lucha continúa. Por eso es que vamos a meditar en este tema, guerrero siempre guerrero. ¿Por qué? Porque seguimos en la batalla. Usted un día aceptó al Señor Jesucristo, los problemas no se le han terminado. Esté cerca de Jesús o esté lejos de Jesús, los problemas no se le han terminado. De hecho, se le han aumentado. Porque Jesús dijo claramente, separados de mí, nada podrán hacer. Y nada es nada. Ni tener un buen trabajo, ni tener un buen noviazgo, ni tener un buen matrimonio, ni tener una buena familia, ni tener una buena iglesia, ni tener nada, dijo el Señor. Separados de mí, nada van a poder hacer. ¿Quién es el que nos permite toda buena dádiva? Nuestro Dios. Dice la Escritura, toda buena dádiva desciende de lo alto. Dios nos regala todo lo bueno, no sucede por casualidad. Sucede por su cuidado, sucede por su amor, sucede por su ayuda, por su cobertura. Y si nosotros estamos en medio de una batalla, el enemigo tiene fuerza, tiene astucia, tiene poder. Yo no tengo nada. Si Dios no está conmigo, estoy en un grave problema, porque Él me puede ver y yo no lo puedo ver. Él tiene poder y si yo no tengo a Dios, yo no tengo nada. Él me puede enfermar si yo no tengo a Dios. Él me puede destruir mis relaciones si yo no tengo a Dios. Pero si yo tengo a Dios, Él no me puede tocar ni siquiera el borde de mi pantalón. Dios es nuestro protector. Dios es nuestro ayudador. De allí que nos conviene estar con el Señor, porque ya dimos el primer paso. Lo que no sabíamos, tal vez a ciencia cierta, es que se iba a desatar una gran batalla en contra de nosotros. El caso que estamos mirando hoy nos refleja muy bien el tema que quiero tratar el día de hoy. ¿Por qué? Porque estamos mirando el caso donde el rey Saúl había comenzado a gobernar, a reinar, porque el pueblo rechazó la dirección de Dios directa y comenzó a pedir un rey como los países vecinos. Esto le dolió al Señor, pero finalmente lo aceptó y le ordenó al profeta Samuel, déjalos. Diles que sí, que estoy de acuerdo, se los voy a dar, pero también diles que se van a arrepentir, porque yo conozco al rey que ellos necesitan, y ellos no necesitan hombre, ellos necesitan Dios, pero no lo han entendido todavía. Y entonces el Señor permitió que el rey Saúl gobernara como los demás países vecinos. El pueblo de Israel, dirigido por un Dios sabio, por un Dios poderoso, lo rechazó y dijo, no, que un hombre me gobierne, que un hombre me dirija, quiero ser igual a los demás, porque nunca entendió que el hijo y la hija de Dios jamás podrá ser igual que los demás. Hay un toque de distinción que se llama Jesucristo, que da una sabiduría más allá de lo que el hombre puede tener o alcanzar. Dios, en su sabiduría, dice claramente en Romanos 11:33, oh profundidad de la sabiduría, de la ciencia y de la riqueza de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nadie puede alcanzar la sabiduría de Dios, y cuando a Dios le place darle sabiduría a alguien para lograr un matrimonio, para lograr una empresa, un negocio, lo que sea, Dios se lo da, porque el temor de Dios y la bendición de Dios, dice, es la que enriquece y no añade tristezas con ellas. Puede haber gente que tiene mucho negocio, puede tener mucha economía, puede tener mucha fama, pero si no tiene a Dios, está acabado. Su vida es triste, su vida es gris, su vida no tiene sentido de ser. Y la palabra dice, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo, si al final termina perdiendo su alma? Entonces lo que realmente necesita es tener a Cristo, para que Cristo, si es su propósito, es su voluntad, le permita el negocio, le permita el estudio, le permita la carrera, venga la economía, venga el matrimonio, venga la riqueza, y todo eso se conserve para bendición y felicidad de nuestras vidas. Y así es una bendición ser cristiano.
Es una gloria ser cristiano, porque cuando nos separamos de Cristo comienzan los problemas, comienzan las carencias, comienzan las deficiencias y comenzamos a renegar de Dios. Y lo que Dios no quiere es que reneguemos, lo que Dios quiere es que alabemos, porque Él es bueno y nadie puede contra Él. Él va a terminar bendiciéndome si yo le obedezco, pero va a terminar separándose de mí si yo me separo de Él. Esto se lo dijo claramente el rey Saúl a su hijo Salomón cuando iba a morir. Le dijo: hijo, yo voy a encontrarme con mis padres, mis antepasados, pero te voy a encargar solo una cosa. Cuando tú pienses dejar a Dios, piénsatelo 2 veces. Porque si el día que tú abandones a Dios, Él te abandona a ti. El mismo día que tú lo dejas, Él te deja a ti. Entonces ya no vayas a pensar que si te metes en problemas va a ser tu ayudador. Ya no vayas a pensar que si te enfermas va a ser tu sanador, porque tú lo dejaste primero. ¿Qué tendría que hacer alguien que esté en esa situación? La palabra lo sigue diciendo firmemente: el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Acercaos a Dios y Él se va a acercar a vosotros. La solución es sencilla para los hombres o mujeres que en este día hayan tenido una diferencia, alguien que se haya alejado del Señor. La solución es simple: vuélvete a tu Dios, vuélvete al Señor, vuélvete a tu ayudador, vuélvete al que hace buenas todas las cosas, porque toda buena dádiva viene de lo alto. Usted que me observa por la cámara, sudador de vida, si usted está vivo, le está ayudando a que usted escuche este mensaje, para que usted pueda superar esa crisis en la que Dios le está diciendo a usted: a ti te hablo, porque este mensaje es rema, está dedicado especialmente para usted que lo está mirando y para usted que lo está escuchando. ¿Qué sucedía en esos días del rey Saúl que había comenzado a reinar? Sucedió algo como lo que le estoy platicando en estos momentos. Sin darse cuenta, la humanidad del rey Saúl le comenzaba a traicionar. Y comenzó el pueblo de Israel a darse cuenta que el hombre no era su mejor dirección, que el ser humano no era su mejor confianza, que el ser humano no era su mejor ayuda, porque el pueblo confió y pidió un rey, y este rey comenzó bien mal su reinado. Al inicio sí tuvo unas victorias porque estaba alineado en la voluntad de Dios, tenía el Espíritu de Dios, y el Señor se lo profetizó por medio de Samuel y le dijo: cuando te encuentres aquella compañía de profetas, tú te vas a unir a ellos, y entonces el Espíritu va a descender sobre ti, serás mudado en otro hombre, y ahora sí, todo lo que te viniera en la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas, porque Dios está contigo. Lo comenzó haciendo así, pero de pronto el hombre comenzó a confiar más en su humanidad que en Dios, y comenzó, sin darse cuenta, como así sucede a muchos, sin darse cuenta, a alejarse de Dios. Porque se alejó de Dios, no se dio cuenta que sin Dios no se puede enfrentar ninguna batalla. Ninguna. Separados de Dios, ninguna batalla podemos ganar. Y el hombre, imprudentemente, cuando su hijo, que sí se atrevió a atacar a los filisteos, y que este hombre estaba indeciso, y había un problema que le voy a plantear en estos momentos, que a veces muchos cristianos tenemos. Nos guste o no nos guste, todos somos líderes. Hay alguien que siempre nos está observando, o para imitarnos o para atacarnos. Eso habla de un liderazgo. Nos están prestando atención. Cuando usted se declara cristiano en su trabajo, las miradas están sobre usted. Cuando usted se declara cristiano en su hogar y nadie más es cristiano, las miradas están sobre usted. Nos guste o no nos guste, somos líderes. Alguien nos va a estar observando, o para imitarnos o para atacarnos, para decirnos: eres un mentiroso, no es cierto lo que tú dices, o para ser como nosotros. Y eso fue lo que le sucedió a este hijo del rey Saúl. El hijo del rey Saúl no tenía el mejor ejemplo. En ese tiempo no había armas en el pueblo de Israel. Solo quien tenía armas, según dice el capítulo 13, era Saúl y su hijo Jonatán. Nadie del pueblo tenía armas. Dice que los filisteos los habían obligado a ir a afilar sus arados, sus azadones con ellos, y no les daban la posibilidad de forjar espadas ni cualquier otra arma de guerra. No había nadie con armas de guerra en el pueblo de Israel, y al rey se le ocurre declarar la guerra a los filisteos, tocar trompeta, y dice que todo Israel se levantó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Guerra? ¿Guerra con quién? ¿Y con qué? Si no, estamos desarmados. Y dice el apóstol Pablo: las armas de nuestra milicia
no son carnales. O sea, todo cristiano, lo sepa o no lo sepa, le guste o no lo guste, está en medio de una milicia, pertenece a una milicia si es cristiano, está de un lado de un ejército que está en batalla. Pero esto no se mira, esto se siente. Y a veces ya no se siente lo duro, sino lo tupido. Se acaba un problema, viene otro. Se acaba una necesidad, viene otra. Se acaba una enfermedad, está la otra esperando. Eso habla de una batalla que está contra nosotros y necesitamos un ayudador. Pero el rey que tenían ellos, que habían pedido, fue un imprudente. Hace tocar trompeta y los filisteos se dan cuenta. ¿Cómo? Se están levantando guerra contra nosotros. Y llaman a su ejército 30,000 carros, 6,000 de a pie, y ejércitos sin número como la arena del mar. Oigan, hermanos, y ellos sin nada de armas se pusieron a temblar, y la fuerza que deberían de tener para crecer en Dios la utilizaron para huir, la utilizaron para esconderse. Las fuerzas que Dios les había dado para correr, porque la palabra dice claramente: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y caen. Las fuerzas que tenían para correr las estaban utilizando, pero para regresarse. No al frente de batalla, no, huir de la batalla. ¿Y cuántos hoy en día estarán huyendo, utilizando las fuerzas que tienen, huyendo de la batalla? Muchos cristianos hoy en día han quedado paralizados, le tienen temor al COVID, le tienen temor a la guerra, le tienen temor a tanta cantidad de cosas, que prefieren quedarse en un lugar estático para que no haya problemas. De pronto dicen: hermano, es que yo ya me di cuenta que cuando quería servir a Dios me venía una de problemas, hermano. Por eso yo, miren, ni me meto con él y él ni se mete conmigo. Así estoy bien, hermano. Hay otros que de pronto uno los conoció cuando servían al Señor, con aquel fuego, con aquel ímpetu, y de pronto les pregunto: hermano, ¿y usted por qué ya no evangeliza? No, hermano, es que apenas se mete uno a querer ganar almas, hermano, y empieza y salen y sucede y no, hermano, mejor así. Antes, cuando no hacía nada, hermano, todo estaba bien. Mira, hasta mi matrimonio estaba bien. Ahorita todo está mal. Antes yo le pegaba a mi esposa, ahora ella me pega a mí. Todo parece ser que se desordena. Parece ser que cuando uno quiere servir a Dios, como que se levanta una batalla, no sé de dónde, y quiere estorbar. Y es cierto, sí sucede. O estamos de un lado de un ejército o estamos del otro, nos guste o no nos guste, lo sepamos o no lo sepamos. Pero le voy a decir algo: el Señor Jesucristo ya nos lo había declarado. No debemos de temer ni debemos de regresarnos. El pueblo de Israel tomó las fuerzas únicas que tenía para correr a esconderse. Si esas fuerzas hubieran sido para correr al frente de batalla, el Señor les hubiera respaldado, porque eso lo declaró su Hijo en el capítulo 14, luego vamos a ir a verlo. A un capítulo de distancia, el Hijo fue el que atacó a los filisteos, no fue el rey. Y todo el pueblo creyó: ay, el rey ya cometió un grave error, el rey se equivocó, ¿cómo vamos a ir a la batalla? No tenemos armas. ¿Y qué sucedió? Que el pueblo iba tras del temblando. Nos van a acabar, nos van a acribillar. Dios está con ustedes. No, pero no tenemos ni una resortera. El Señor es tu ayudador. No, pero yo no. Allí están enfrente y son muchos. Hermanos, con el enemigo enfrente, sin fe, está uno derrotado, con la enfermedad encima, con la deuda encima, con el problema encima, y sin Dios está uno derrotado, hermano. Pero Dios es nuestro ayudador. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, Dios no se mueve. A Dios no le mueve la lástima, a Dios no le mueve la obligación, a Dios le mueve la fe. Y todo aquel que cree en el Señor tiene un ayudador, no se va a desesperar, porque Dios es el Dios del último segundo. Parece que nos va a atropellar el problema y aparece Dios como nuestro ayudador. Así le sucedió a Abraham, a punto de clavar el puñal, obedeciendo a Dios, y le dijo el Señor: detente. El Dios del último segundo: ya comprobé que me obedeces, ya me di cuenta que tienes temor de mí, que no confías en los hombres, que confías en Dios. Y Dios respalda esa obediencia, hermano. Pero este hombre había comenzado su liderazgo de una mala manera, imprudentemente, lanzando a su pueblo a una muerte segura. Y eso sucede
muy a menudo, pero yo le voy a decir algo, mire. Si usted está aquí no es casualidad. Usted está aquí porque Dios le trajo, porque hay una palabra para usted. Ayúdame por favor a buscar Isaías 55:11 en la traducción lenguaje actual. Porque Dios no se olvida de los suyos. Porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. Y si tiene palabra para esta noche, para usted y para mí, Él nos va a ayudar a vencer. Isaías 55:11 en traducción lenguaje actual. Si usted quiere buscar en su versión, hermano, también adelante, búsquela. Quiero que veamos la comparación de lo que dice una versión y lo que dice otra. Mire lo que dice esta traducción. Vamos a regresarnos al 10. Dios dijo: la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Cuando Dios nos manda un rema, una palabra revelada, ¿qué es el rema? La palabra exacta, en el día exacto, para la persona exacta. Y ese eres tú. El día es hoy, porque este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Por qué? Porque sin saber el predicador tu problema te lo está declarando abiertamente, no por Él, sino por la palabra de Dios. Entonces tendrás que aceptar que es Dios el que te está hablando y no el predicador. Ni te conocía probablemente el predicador y te está diciendo tu problema. Pero no es el predicador, es Dios el que te está hablando por su palabra, porque su palabra no regresa vacía, está cumpliendo sus órdenes, te está hablando lo profundo del corazón, está reconviniéndote, está hablándote lo profundo de tu ser, como dice la Escritura, como si Dios clamara por medio de nosotros: reconcíliate con Dios. Y mire, el liderazgo de este hombre no era el mejor ejemplo para su hijo, porque la palabra que leímos dice que fue su hijo el que atacó a los filisteos, no fue el rey. Pero por causa de que todo el pueblo pensó que era el rey, dijeron: no, pues vamos a una muerte segura. Y todos fueron a esconderse a cuevas, a fosos, a cavernas, así como muchos cristianos están hoy en día escondidos todavía sin dar la cara, sin ser los mismos evangelistas de antes, sin ser los mismos cantores de antes, sin ser los mismos hombres de poder y de autoridad delante de las enfermedades y los espíritus malignos. Así están escondidos, porque las últimas fuerzas que les quedaban no las usaron para acercarse a Dios, las usaron para alejarse más de Dios, escondiéndose. Pero ¿qué es lo que pide Dios para ser guerrero siempre guerrero? Ahorita lo vamos a ver. Mira, ahora te pido por favor, ayúdame a buscar el capítulo 14, ahí está cerquita, pero vamos a ver del 1 en adelante, del 1 al 4. Aleluya. Primera de Samuel 14 del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos. Este hombre estaba aferrado, ya lo había hecho una vez y no le resultó, los derrotaron y luego lo vuelve a hacer. Por eso es el tema: guerrero siempre guerrero. El padre no lo hizo ni la primera vez, mucho menos quería hacerlo la segunda vez, pero el hijo sí, y no tenía el mejor ejemplo. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios se desaniman porque no miran el mejor ejemplo? Es que se han equivocado, porque sus ojos los pusieron en los hombres, como el pueblo de Israel. Es que el ejemplo mejor no está en los hombres, el ejemplo mejor está en Jesucristo. Él mismo lo dijo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El hombre por fuerza un día nos va a decepcionar, y lo único que podrás hacer es cambiar de iglesia, pero no vas a cambiar de espíritu ni de alma. Eso seguirá todavía con problemas. El día que quieras que tus problemas, que tus necesidades tengan ayuda de parte del cielo, necesitarás por fuerza estar cerca de Dios, no lejos de Dios. Antes
se predicaba la verdad y la gente cambiaba de vida. Hoy se predica la verdad y la gente cambia de iglesia. No te engañes, la solución no está allí. La solución está en obedecer al Señor, no poner nuestra confianza en el hombre. La palabra lo dice: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre te va a hacer caer. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Los dos caerán al agujero, dijo Jesucristo. Y por muy pastor que sea yo, por muy predicador que sea yo, si me separo de Cristo un día, te enseño lo que no es y te llevo a un agujero. Pero si tú tienes tu palabra, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿A mí qué me importa que me prediquen mal si yo tengo la posibilidad de leer mi escritura en la casa y darme cuenta que me están enseñando mal? Así le hacían los bereanos. Pablo les predicaba y los bereanos llegaban a su casa y decían: a ver, el mensaje de hoy fue tal, 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 y llevaban sus anotaciones. Ahora yo veo que muchos cristianos ni anotan. Ahora, qué bonito el mensaje, hermano. ¿De qué se trató? No me acuerdo, pero estaba bonito. Ahora vienen a anotar para comprobar en su casa si lo que se le está enseñando es verdad o es mentira, porque el apóstol Pablo lo declaró: en los últimos tiempos habrá engañadores, habrá lobos vestidos de ovejas, habrá falsos maestros. Hermano, tú tienes que estar enterado si lo que te predico, te enseño, es verdad o es mentira, y tienes tu palabra aquí en la iglesia y en tu casa para comprobar si te estoy hablando verdad o te estoy hablando mentira. No depende solo del predicador, depende de ti también tu salvación, de comprobar si lo que te estás comiendo para tu alma, porque no solo de pan vive el hombre, te está sirviendo o te está contrariando. No confía en el hombre, confía en Dios y en su palabra. Dice aquí la escritura, continuamos leyendo: y no lo hizo saber a su padre. Mire, este hombre fue sabio. ¿Por qué que fue sabio? Porque la primera vez que su padre se enteró, lo echó a perder. ¿Por qué? Porque estaba separado de Dios. Todo aquel que está separado de Dios, usted le platica sus planes, se los echa a perder. ¿Por qué? Jamás va a orar por usted. Está lejos de Dios. Es lo menos que va a querer hacer. Tampoco va a tener un consejo cristiano, está lejos de Dios, no lo va a tener. Y dijo este hombre de nuevo: no, mi papá, pues será mi papá, pero no le voy a platicar esta vez. Yo voy otra vez contra ellos, porque Dios está conmigo y Dios se nos va a dar la libertad. Y así lo declaró. Más adelante lo vamos a ver. Mire, y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitó, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, ponga atención aquí, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro Seme. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Migmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Y aquí hay algo interesante donde le dije que pusiera atención en el nombre de los peñascos. ¿Qué entiende usted por un peñasco? No es un montículo, no es un cerrito. Es algo filoso, algo agudo, algo que está rígido, duro. Y dice que por ahí tenía que descender este hombre y solamente iba con su paje de armas. Eran dos. Eran dos. Pero vea qué mentalidad llevaba este hombre. Vea en el verso 6, por favor. Vea qué mentalidad llevaba este hombre. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Como que diciendo: amontónense los que quieran. Ya la Biblia da testimonio que eran como la arena del mar, que eran 6,000 a pie y 30,000 carros. Era mucha gente. Y estos eran dos. Pero con Dios, hermano, que se junten todos los brujos, que se junten todos los hechiceros que quieran. El que está con el Señor es su ayudador, es su protector. Y lo dijo en un día claramente a sus discípulos:
Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Usted no tiene que tener temor si está en Cristo. Tenga cuidado si no tiene a Cristo. Allí sí hay riesgo. Pero con Cristo todo lo puedo, dijo el siervo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no son tus fuerzas, son las fuerzas de Cristo. Ahora noviazgo, familia, trabajo, negocio, lo que quieras, por Cristo está bien conservado. Porque la bendición de Jehová enriquece y no añades tristeza con ella. Vamos a regresar al verso 4, por favor. Ahí hay algo interesante que le quiero mostrar. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro de otro lado. Y aquí en los nombres hay unas claves bien hermosas cuando uno lo entiende. En el hebreo la palabra Bosés significa espejo. ¿Qué tenía que pasar? Y el otro significa espinos. Cuando tenga oportunidad lo buscan. La primera peña que estaba a un lado se llamaba Bosés, que significa espejos. Y el otro, que se llama Sene, significa espinos. Y eso es algo bien importante. Debe usted saber que el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo también. A Cristo no le vemos aparecer solo en el Nuevo Testamento. No. Toda la palabra de Dios del Antiguo Pacto hasta el Nuevo Pacto habla de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita se lo voy a comprobar. Cuando este hombre estaba atravesando por allí y bajó por ese peñasco, en un lado tenía un espejo y en otro lado tenía espinos. Él y su ayudante estaba el Señor simbolizando algo bien precioso. Cuando iba bajando este hombre de Dios sin temor a nada, se iba mirando en el peñasco, porque era de tal finura, tan pulida la piedra que reflejaba la imagen, y lo que miraba él era la imagen de un vencedor, de un guerrero, de un poderoso en batalla, porque él iba bajando, descendiendo a la guarnición con esa mentalidad que vimos en el verso 6. Los vamos a derrotar, los vamos a vencer, porque Dios va con nosotros, porque somos guerreros. La vez pasada no nos resultó porque nos la echaron a perder, pero hoy somos más que vencedores. Y van mirándose, soy guerrero, soy poderoso, y no por mí, por Dios que va con nosotros. Y por el otro lado le iban picando las espinas, iba sintiendo los lanzas. Parecido a la vida de un cristiano, hermano. Solo que en la vida de un cristiano, el monte que tenemos a un lado es la palabra de Dios, que es como un espejo, que nos va reflejando lo que nosotros vamos creciendo, o lo que no hemos avanzado, o lo que estamos perdiendo, porque hay gente que pierde hasta 30 años metido en una iglesia y no cambia ni 5 centímetros. Lo siento por ellos, porque Cristo Jesús dice que a todo aquel que permite ser guiado por su Espíritu, le va llevando de poder en poder, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, siendo transformado como la aurora, hasta que el día es perfecto. Y cuando sucede así es una bendición, porque vamos creciendo espiritualmente. Y cuando nos quedamos estancados, como el pueblo de Israel, 40 años dando vueltas en el mismo desierto, con los problemas, enfermedades, hasta que se mueran y nadie ve su salvación. Así va a haber muchos cristianos, lamentablemente. O bueno, cretinos, no cristianos, porque cristianos van a la salvación. Cretinos son los que se engañan y creen que sirven a Cristo y están dándole gusto a la carne. Pero tú no fuiste llamado para condenación ni para ser desechado. Tú fuiste llamado para estar en las bodas del Cordero. Hay un lugar con tu nombre. Cuando te bautizaste en el nombre de Jesús, quedó escrito con letras de oro. Y solo si te mueres sin Cristo, perdiste tu lugar. Pero si tienes vida hoy, dice, entre tanto que oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Este mensaje es para ti, para que vuelvas a tu Señor y a tu Dios. Porque la palabra es como un espejo que nos refleja, hermano, pero se nos olvida a los cristianos a veces que la palabra dice que es viva y eficaz, cortante como espada de 2 filos, sí, pero a mí solo me gusta un filo de la espada, hermano. Es el que anima, el que alienta, el que conforta, pero no me gusta el filo que confronta. ¿Cuánto hace que la palabra de Dios no te confronta? Que no te haya confrontado tu esposa, que no te confronte tu esposo, que no te confronte tu hijo, que te confronte la palabra porque la estás leyendo y te haga sentir mal. ¿Cuánto hace que no sucede eso en nuestras vidas? No lo sé, pero eso es malo, porque la palabra es nuestro espejo, es la que nos hace medirnos a nosotros mismos, como dijo el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
Y cuando yo leo la Escritura, me va confrontando o me va confortando. Tiene las dos acciones. Y cuando a mí me gusta solamente que me conforte, hermano, entonces, mensaje y predicar hoy, qué malo estuvo. No me gustó para nada. Yo prefiero mejor, como siempre le hago, lo que Dios me hable a mi mano izquierda. Háblame, Señor. Judas se arcó. Ay, Padre, eso es del diablo. Señor, Padre, creo que fue humanamente lo que hice. En tu nombre, Señor, háblame. Trae tus diezmos al alfolí. Eso es del diablo. No, Señor, no, Padre. Porque el hombre va buscando su conveniencia. Va buscando lo que le agrade, dijo el Señor claramente. Vienen días en que no sufrirán la sana doctrina. Y ya estamos en esos días. La gente quiere lo que le eche perfumito, lo que le agrade. Eso es confortable. Pero el filo que confronta, hermanos, es el que nos hace ver nuestras deficiencias, nuestros errores. Que ve, que oramos, la palabra vemos que tenemos que orar. Ay, no estoy orando. Que tenemos que congregarnos, Padre, no me estoy congregando. Nos confronta, es como un espejo la palabra. Y lo dice claramente 2 Corintios 3:18. Mira, ayúdenme a buscarla, por favor. 2 Corintios 3:18 nos habla de esto que le estoy comentando a usted. No me deja mentir. Miren lo que dice la palabra, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros, unos cuantos. Todos. Todos, ¿verdad? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. ¿Cómo vamos a ser transformados? Mirándonos en ese espejo que es la palabra. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pues claro que es el Señor el que lo hace, es su palabra. Pero tenemos que leerla, tenemos que ser confrontados por ella, no solo en la predicación, porque al predicador lo puedo ignorar, pero a la palabra no lo podemos ignorar. Es el Dios, el Verbo encarnado, que lo tienes en tu casa, lo traes, lo llevas, a donde quiera que estés lo puedes leer y puedes conectarte con Él. Y hay de aquel que no lo haga porque no va a ser transformado, seguirá siendo el mismo mentiroso, aunque pase a decir 30 años en Cristo. No, estarás en la iglesia, pero en Cristo no, porque en Cristo el mentiroso se le quita lo mentiroso. El borracho se le quita lo borracho. Al peleonero se le quita lo peleonero. Porque la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. En la iglesia sí nos podemos encontrar mentirosos. Nos vamos a encontrar calumniadores. Gente que nos ataque. Tú no tienes que depender de iglesia, ni de pastor, ni de predicador. Tienes que depender de Cristo y su palabra. Si te desengañaste por algún hombre, arrepiéntete y acércate a tu Señor. Porque tu Señor no te hizo nada. Tu Señor no te abandonó, tú lo abandonaste a Él. Pero Él dice claramente, el que a mí viene, yo no le he hecho fuera. Gracias, Señor. Él te recibirá de nuevo en sus brazos. Amén. Pero regresando al capítulo 14 de Primera de Samuel, vamos a analizar el otro nombre del peñasco que estaba allí, que es espinos. La palabra del Señor nos dice claramente, hermano, que si alguien sufrió, en el 4, ya vimos el que se llamaba Bosés y ahora el otro que se llamaba Sene, pero en el hebreo significa espinos. Ya vimos que la palabra nos confronta y debemos de confrontarnos nosotros solos con la palabra para que Dios nos redarguya. Y este significado de espinos solamente hubo alguien que se identifique con los espinos y se llama Cristo Jesús, corona de espinos. Cuando Él, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, merecía honra y gloria, alguien burlándose de Él le quiso poner una corona de espinas. Ya desde allí se empezaba a ver que todo el camino del ser humano obedeciendo a Cristo, dice claramente el libro de Romanos, y todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Todo aquel que sea cristiano no le extrañe, le van a rechazar, le van a atacar, pero no se acongoje,
Dios está con usted. Él es su ayudador, no lo ha dejado solo. Él le va a defender. Él dará mejor testimonio que usted mismo de Él. Porque claramente dice su escritura, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no se va a separar de nosotros. Y Él sí va a dar testimonio de nosotros cuando alguien nos ataque. Va a decir, no te metas con Él porque Él es mi hijo. Pero acabo de hablar una mala palabra, pero eres mi hijo. Y usted no le quita las llaves a su hijo porque dijo una mala palabra o le desobedeció. Es su hijo. Una rebeldía, una desobediencia no causa que usted pierda la paternidad. Un pecado, una rebeldía, una separación no causa que usted pierda la paternidad de nuestro Dios. Está el caso del hijo pródigo. Como el Señor tuvo la facilidad, ese padre de familia, de ponernos ese ejemplo, cómo el hijo regresó habiendo gastado lo que no le pertenecía en pecados abominables, y el padre a lo lejos todos los días miraba a lo lejos, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? Y así está nuestro Dios esperándote a ti, a ti, a ti. Si te has alejado del Señor, diciendo, ¿cuándo vendrá? Todos los días, ¿cuándo vendrá? Y cuando llega, manda que sea la fiesta, el mejor servicio, la mejor recepción, el mejor culto, el mejor sacrificio, y pónganle al niño en la mano para que sepa que no ha dejado de ser mi hijo es, y nadie me lo va a volver a quitar. Es que Dios es Dios y su amor es incomprensible. El hombre puede rechazar a otro, pero Dios no puede rechazarte a ti si estás vivo, porque es Dios de vivos, y si estás vivo tienes esperanza. Regresa a tu Dios para que vuelvas a ser guerrero, siempre guerrero. Esta batalla que has enfrentado en tu vida no tiene por qué derrotarte si tienes al que pelea por ti. Lo dijo claramente, no es vuestra la batalla. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso no lo sabía el papá y el hijo sí. Pero Dios está contigo. Por medio de tu palabra nos está hablando el día de hoy. Hoy su palabra nos está redarguyendo tal vez, pero es delicioso. Como aquel rollo que comió el profeta, en su boca fue amarga, pero cuando cayó al vientre, que ya empezó a hacer efecto la palabra, a descubrir que es realidad, que Él cumple, que Él es fiel, que Él es nuestro ayudador y que cambia nuestro entorno, entonces dice que se transformó en miel, dulce como la miel. Hay un caso que se parece, pero ese fue al revés. Al principio se lo comió y era dulce como la miel, y cuando cayó al vientre fue amargo. En el caso que te estoy hablando es totalmente al revés. Primero lo sentirás amargo porque la palabra confronta, pero eso es agradable porque si te lo comes, cuando caiga a tu vientre va a ser dulce, pero ya está trabajando, ya está funcionando el Señor, ya se transformó de nuevo en tu ayudador, porque Él dice claramente, yo estoy en la puerta y llamo, si alguno abre yo entro. Si hoy abriste tu corazón y estás dejando pasar su palabra, Él está entrando en tu vida y empezó a transformar tu entorno, y tú lo vas a notar. No querías, te resistías, y de pronto vas a ver cómo todo está cambiando. Cuando eso suceda, recuerda lo que estás oyendo, regresa a tu Dios. Espino, solamente hubo alguien que tenía esta cualidad, pero también alguien que fue experimentado, sacó maestría en eso. Dice Isaías 53, el verso 3, varón de dolores, experimentado en quebranto. Si alguien tuvo maestría en sufrir, en tener dolores, fue nuestro Señor Jesucristo. Tú no has sufrido lo que Él. Y Él lo pagó para que tú fueras salvo. A ti te tocaba ir al infierno, a mí me tocaba ir al infierno. Y Él decidió sufrir el oprobio en la cruz para que tú y yo no fuéramos al infierno. No quiso que tú sufrieras para que Él sí absorbiera todo ese dolor, toda esa vergüenza y todo ese sufrimiento. Y solamente lo hizo por amor a ti. No te aborrece. No te rechaza, aún si has fallado, aún si le has quedado mal, Él no te rechaza. Él ya sabía cómo éramos nosotros y nos dice, si yo te amo así como tú eres, ¿por qué no me quieres servir así como tú eres? Si yo ya sabía que me ibas a negar, si yo ya sabía que me ibas a fallar, pero como ya sabía todo eso, por eso te sigo amando, por eso te sigo esperando. Y aunque sea doloroso lo que estás viviendo, si regresas a mí, voy a ser de nuevo tu ayudador, voy a ser de nuevo tu consolador y voy a estar de nuevo, como dice mi palabra en la promesa que dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ponte de pie, por favor.